Nos bendiga el Señor en esta hora, ¿bien? Y en esta gracia que el Señor nos da de hacerla y de entender, ¿cierto?, la diferencia, lo que éramos antes y lo que somos hoy. Vosotros sois de Dios. Y el verso 6, nosotros somos, ¿de quién? De Dios. Y los que son de Dios, ¿cierto?, oyen las cosas que son de Dios, y no las cosas que inventa nuestra mente, ¿cierto?, que salen a relucir muchas veces en nuestros pensamientos y en cosas que no son reales, y que la Biblia, ¿cierto?, y que la Escritura en el día de hoy nos vuelve a recalcar y nos vuelve a traer a la memoria a los falsos profetas, a los falsos maestros, a los que vienen con espíritu de confusión, ¿cierto?, de maldad, y que nos dice la palabra, ¿cierto?, que no confiesan que Cristo vino en carne, ¿cierto?, que no vino en carne, sino que es como los dioses del Olimpo, el pensamiento griego, el pensamiento de aquel entonces, que existían solamente, pero que no venían y trascendían sobre la tierra, sino que eran solamente espíritus. Y corría, ¿cierto?, toda esta corriente con los falsos maestros, diciendo que Cristo no había venido en carne, sino que era un espíritu, que no era algo real, algo palpable. ¿Qué nos dice la Escritura? Que todo aquel que no confiesa que Cristo vino en carne es un falso profeta. Y uno tiene que saber distinguir los espíritus, ¿cierto? Porque eso nos dice la palabra. ¿Quiénes los distingue? Lo que nos dice la Escritura: vosotros sois de Dios, nosotros somos de Dios. ¿Quiénes los distingue? Los que somos de Dios, ¿cierto? Y no andamos a las imaginaciones de nuestro corazón, de nuestra mente. En este tiempo, ¿cierto?, donde cualquiera se arroga o se da, ¿cierto?, alguna experiencia sobrenatural. ¿Ustedes saben por qué nacen los sectarios, la gente que se transforma en secta? Porque se toman de este verso que dice: no te lo ha revelado carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Y esas personas, ¿cierto?, que tuvimos hace mucho tiempo atrás a uno que veía la Virgen en Villa Alemana, ¿cierto? Miguel Ángel, ¿cierto? No se podía llamar de otra manera, ¿cierto? Miguel Ángel, ¿cierto? Uno de los arcángeles, ángeles de Dios, ¿cierto? Miguel Ángel. Entonces él se arrogaba eso y la gente iba detrás de él y lo seguía, y él de repente decía: ¡ahí está! Y toda la gente le dieron tanta plata que se cambió de sexo. Se transformó en un transexual y se operó. Terminó curado, borracho. Terminó así. Terminó así, de esa manera. Es un falso profeta. Es un espíritu mentiroso, un espíritu engañoso, ¿cierto? Ahora aquí en Chile hay uno que dice que vio al Señor, que Jesús se le apareció en sueño. Iglesia, te digo una cosa: los que dicen eso son mentirosos y engañadores. ¿Sabes por qué? Porque las revelaciones de Cristo así, de esa manera, se acabaron en el Apocalipsis. Cuando Juan le vio, dice que cayó como muerto. Y cuando Moisés, ¿cierto?, dice que quiere verlo, no, le dice: la espalda, porque si me ves... ¿Qué dicen los falsos espíritus? Los falsos espíritus andan de acuerdo a su conciencia,
a su corazón, vi al Señor. Mentira, iglesia. Mentira. Si usted escucha a alguien que dice, a mí se me apareció el Señor, así, y lo vi en sueño, en mentira, usted estaría muerto y yo estaría muerto. ¿Qué es lo que se hace con eso? ¿Qué hacen los espíritus engañadores? ¿Qué hacen los espíritus del diablo? ¿Qué hacen los espíritus de demonios? Quieren sentirse aquí con respecto a los demás, sentirse superiores. Después se creen intocables, se creen que se conocen la Biblia mejor que nadie. Iglesia, yo llevo, se lo voy a decir con mucho respeto, llevo por lo menos 37 años estudiando la palabra, leyendo la palabra. ¿Y saben lo que me ha enseñado la palabra? A ser más bajo que todos ustedes. Me ha enseñado a ser más humilde que todos ustedes. Y mientras más la leo, más pequeño soy ante la palabra del Señor. Y cuando yo digo, no, es que el Señor me enseñó esto, que el Señor... Mentiras del diablo, iglesia. Falsos maestros, falsos cristianos, falsos apóstoles, falsos profetas. No se dejan enseñar. ¿Sabéis lo que hacen? Te iba a decir, ¿sabéis lo que hacen los agrandados? Cuando el maestro está dando la clase, se ponen a hojear la escritura. Se agachan la cabeza, no ponen interés, no tienen nada que aprender aquí. No sé qué hacen aquí, deberían irse a otro lado. Falsos maestros, porque cuando ellos hablan, les gusta que los escuchen. ¿O no? ¿Sí o no? Les gusta que le pongan atención. Sí, se creen más espirituales que no sé qué, y andan a chuletas con la carne. Iglesia, ¿saben lo que hace la gracia? Nos hace depender de Dios. Nos hace entender el que vino por carne, vino de verdad, de gracia y de verdad. ¿Sabe lo que nos hace entender la gracia? Que cuando yo pienso aquí que pequé, tengo que ir a las plantas del Señor. Que cuando yo pienso que pequé, tengo que ir a las plantas del Señor. Y me hace dependiente de Dios todos los días. En mí no puede haber ser superior a mi hermano, a mi hermana, porque el Señor me dio un sueño, el Señor me dio algo, No, iglesia, eso debería hacerte estar ahí de rodillas ante el Señor. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? No. Se le olvidó decir esto al profesor. Dale, gracias a Dios que tenía un profesor que por último se preocupa de preparar una clase para que aprenda, iglesia. Y cuando dé gracias a Dios, escúchame, no haga una clase aparte, dé gracias al Señor por esa palabrita que el Señor le enseñó. Por esa palabrita que el Señor le enseñó, y no se ponga aquí a alturas que no te corresponden, porque cuando te di el porrazo, no te va a parar ni siquiera el diablo. Te va a dejar botado ahí. ¿Y sabes lo que va a hacer? Se va a reír de ti. Un montón de gente conocemos que en algún momento, no, si, es como los hermanos cuando vienen a pedir un consejo y uno le dice, sí, hermano, no, si yo lo sé. Sí, tiene que ser, no, si yo lo sé. Sí, no, si yo lo sé. ¿Y a qué viene entonces? Pues si lo sabe todo. ¿O no? No, si yo lo sé. No, entonces, ¿para qué pide consejo si lo sabe? Mira lo que dice la palabra del Señor. Porque hay que tener cuidado. Nos vuelve a recordar. La palabra del Señor nos vuelve a recordar de los falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos de todo. Nos vuelve a recordar. Porque cuando dice falso profeta es porque él está transmitiendo algo que piensa que es de Dios, porque es el profeta, el que transmite la voz de Dios, pero la transmite de una manera mentirosa y equivocada. Hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y nosotros lo aseguramos y sabemos que Él estuvo aquí en la tierra y que María fue el instrumento que Dios tomó para que Él naciese de mujer. Sí, María fue el instrumento que Dios tomó y se le apareció el ángel y le dijo, bienaventurada, bienaventurada, no tengas temor. El Espíritu
hará sombra sobre ti y tú tendrás, cierto, al Salvador del mundo y llamarás su nombre Jesús. Y dice, cierto, después más adelante que María veía a Jesús y guardaba todo en su corazón. Y ella fue instrumento en las manos de Dios. Fue un instrumento en las manos del Señor. Sí, escúchame, sufrió dolores de parto por Jesús. Sí, sufrió todo lo que una mujer sufre cuando tiene que tener y tiene que dar a luz un hijo. Y Jesús nació así. Y vino en carne el Señor. Él no se reencarnó, Él se encarnó y nació de mujer. Y lo veíamos cuando niño, ¿cierto? Y la Escritura nos dice que Él crecía en gracia y en sabiduría y en estatura. Si hubiese sido chileno, hubiese andado jugando al trompo, a las bolitas, hubiese andado encumbrando volantines, ¿cierto? Hubiera hecho hasta hilo curado tal vez. Hubiera molido, ¿cierto? Hubiera comprado la goma, lo hubiera echado a cocer, a calentar, ¿cierto? Hubiera molido los tubos de fluorescente, lo hubiera echado ahí, después hubiera echado el hilo ahí, lo hubiese enrollado de allá para acá, de allá para acá. No lo haga usted, sí, ¿cierto? Y después había que pasarle el dedo a ver si cortaba o no. Escúchame, Jesús vino en carne, lleno de gracia y de verdad. Y de verdad, Él se pudo parar, ¿cierto?, ante los demás y dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y vino Jesús en carne, habitó en medio nuestro. Lo vemos comer, lo vemos dormir, lo vemos orar, lo vemos estar cansado en carne. Lo vemos. Pero lo vemos también haciendo milagros, haciendo prodigios, diciendo una palabra y los enfermos son sanos por allá. Lo vemos que alguien le toca el borde de su manto y es sana. Lo vemos a una mujer sanando a una mujer encorvada, 18 años, poniéndole su mano, ¡pum!, y enderezándola. Lo vemos, pero también lo vemos agarrando la huasca, ¿cierto?, y entrando al templo y ¡pa! En su humanidad lo vemos. No fue un espíritu solamente, vino en carne y vimos su gloria. Iglesia, y vimos su gloria. ¿Y saben lo tremendo de esto? Es que la seguimos viendo. Porque Él sigue siendo el Señor, sigue siendo Dios. Y vemos su gloria, gloria como la del primogénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Habla de Cristo, pero dése cuenta de una cosa en el verso 14. ¿Dice la palabra Cristo? No lo dice. ¿Qué dice? Aquel verbo, ¿cierto? Verso 1 del Juan capítulo 1. Y en el principio era el verbo, creándolo todo, su eternidad. Y el verbo era con Dios en su eternidad. Y el verbo era Dios. ¿Sabes quién es el verbo? Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor. Y el verso 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Escúchame, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él es el importante, Él es el
el Todopoderoso, Él es el Salvador, Él es el Redentor. ¿Y sabes cómo lo hizo? A través de la carne. Y en su carne fue a la cruz. Y fue clavado. Y fue crucificado. Y fue muerto. Y fue sepultado. Pero al tercer día, aleluya, aleluya al Cordero. Y al tercer día, cuando la muerte, ¿cierto?, estaba bailando porque había vencido, el Señor resucitó. Es Cristo, iglesia. Es el Señor, es Jesús, lleno de gracia y de verdad, por medio de Jesucristo. La ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Él es el Señor. Nos bendiga el Señor. Cuidado con los falsos maestros. Cuidado con los falsos profetas. Cuidado con los falsos hermanos. Cuidado con los falsos pastores. Cuidado con los falsos apóstoles. Iglesia, que pueden enseñar de acuerdo a todas sus cosas racionales y lógicas y decir cualquier cosa, iglesia, cualquier cosa. Nosotros debemos de dar gracias al Señor. ¿Sabes por qué? Porque estamos en la verdad. Oremos al Señor y demos gracias por su palabra. Señor, agradecemos esta nueva advertencia que nos hace, pero vosotros sois de Dios y las cosas de Dios oímos. No oímos a los falsos profetas, a los falsos maestros, a los falsos apóstoles. Lo oímos a usted, porque como dice el verso 6, nosotros somos de Dios. Y se lo agradecemos, porque antes éramos del diablo, antes éramos de la perdición, antes éramos del mundo, antes éramos, Señor, de la crueldad, de la esclavitud. Hoy día somos de Dios, hoy día somos suyos, le pertenecemos a usted, somos de usted, nos compró a precio de sangre, su gracia, la verdad vinieron por medio de usted y se lo agradecemos, Dios eterno. Bendíganos en esta mañana, bendiga, Señor, la escuela dominical, el servicio que pronto viene, Señor, bendígalo también. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Dios.